Le vamos a dar la bienvenida a Santiago Gómez también para seguir comentando los alcances de lo que ha sido esta sentencia que pone nuevamente a nuestro país en los ojos del mundo. Automáticamente esa ha sido una noticia que ya viene dando la vuelta al mundo. Tenemos al tercer presidente sentenciado, al segundo vinculado a los temas Lavallato Odebrecht. ¿Cómo estás? Hola Lore, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes para todos los que están a esta hora conectados a la señal de Latina Noticias. Efectivamente, estamos ante una noticia de mucha trascendencia, de mucho peso político, porque se trata de la figura de un expresidente de la República. Bien señalabas tú, tenemos el antecedente de Alberto Fujimori condenado por la justicia peruana y recientemente Alejandro Toledo también condenado por la justicia nacional. Son en total 6 los expresidentes que han sido investigados. Tenemos todavía presidentes en el proceso de investigaciones penales, pero hay que decir que este caso y este juicio, Lore, ha tomado 3 años, 1 mes y 23 días. Inició el juicio, precisamente fue uno de los primeros juicios que se iniciaron por el caso Odebrecht. Y aquí la sentencia abona a la tesis de que tanto el expresidente Ollanta Lazo como su esposa Nadine Heredia cometieron el delito de lavado de activos, uno de los delitos con más alta pena en el Código Penal peruano, digamos. Esta es un delito que se castiga con penas altas, por eso puede sorprender que se haya dado 15 años de cárcel a cada uno, ¿no? Y básicamente, retomando un poco el caso y recapitulando qué es lo delictivo de esta historia, se habla de 2 momentos, la campaña presidencial del 2006 y la campaña presidencial del 2011. En la del 2006, este tribunal ha encontrado que está probado el financiamiento ilícito que llegó por parte del gobierno de Venezuela, cuando entonces era mandatario Hugo Chávez, ¿no? Se ha narrado a lo largo de estos años y de cada sesión del juicio cómo ese dinero llegó directamente a la campaña de Ollanta Humala, del Partido Nacionalista, en valijas diplomáticas, ¿no? Estas historias que hemos ido conociendo los peruanos a través de informes periodísticos, de revelaciones o del propio avance de estas investigaciones se cierran hoy con una sentencia, hay que decirlo, sentencia que puede ser apelada, pero es de ejecución inmediata. Es decir, lo que veremos en las próximas horas es tanto al expresidente como a su esposa ingresando, siendo clasificados a un penal. Y esto es sorpresivo y te voy a comentar por qué también pudimos tener declaraciones de los abogados que advertían y se sentían muy confiados de que sean declarados inocentes, tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia. Pero no solo se refiere a la campaña del 2006, también se refiere a la campaña del 2011 y allí quizá es probablemente donde el juicio se inclinó más, tuvo el mayor peso en probar este juzgado, que en el año 2011 ingresaron $3 millones a la campaña de Ollanta Humala, a la campaña del Partido Nacionalista, de parte del Partido de los Trabajadores, el partido que en ese entonces gobernaba Brasil, el partido del que es el líder Lula da Silva, y este pago se hizo a través de la empresa Odebrecht. Además de esos 3 millones, se confirma que la empresa OAS también entregó $500,000, $505,000 a la campaña de Ollanta Humala. Eso lo dijo el propio Barata, ¿no? En su exactamente, momento. Y es definitivamente por estos 2 momentos, por estos 2 financiamientos que la justicia peruana dice se hicieron con origen ilícito, y aquí puede estar también el debate de cómo sabían ellos que el origen era ilícito. Que no era una empresa que te financiaba, digamos. Exactamente. Lo que hemos visto en el juicio y lo que hemos podido ver en la lectura de sentencia es que los magistrados han estudiado bien ese esquema de empresas que se diseñó durante las campañas supuestamente para blanquear ese dinero, ¿no? Porque el delito falsos. de activos es eso. Hablan de contratos falsos. La magistrada hacía la referencia de cómo se han encontrado contratos falsos para Nadine Heredia, para honorarios profesionales, supuestamente. Pero tenemos que ir con Juan Carlos Portilla porque hay movimiento. Estos son los exteriores del juzgado. Claramente es un momento
de confusión y de sorpresa, por lo menos en la parte... de retirar entonces Juan Carlos. los fiscales, José Domingo Pérez, Rafael Velabarba y también Germán Juárez Atoche, quien es que estaba a cargo de la sustentación de la denuncia fiscal en esta causa judicial que tiene varios aspectos, ¿no? Campaña 2011, campaña 2016, se pedía también la disolución del Partido Nacionalista, de la empresa Todograf. Al final se ha impuesto una multa al Partido Nacionalista, no se ha aceptado ese extremo del pedido fiscal de pedir una disolución de esta institución política porque se señalaba que esta había sido fundada antes de haber recibido estos aportes, por lo cual no se ameritaba que se disolviera el Partido Nacionalista. Hay que remarcar también que en los extremos de la sentencia ha sido dividida. Dos de las vocales han señalado que esto constituye, estos aportes, estos contratos amañados, estos aportes tanto de Venezuela como de Brasil, presuponen que los fondos eran ilícitos, así que esto constituye lavado de activos agravado. Sin embargo, uno de los ponentes de la sala, un tercer miembro, señaló que no estaba probado, ¿no? Que si bien había indicios, no estaba probado el origen ilícito de los fondos por los cuales él no podía apoyar ese extremo de la sentencia, es decir, que los fondos que venían de Brasil y de Venezuela eran de fuente ilícita. Todo eso lo conoceremos, el fallo, digamos, en todo su contexto, el próximo 29 de abril, cuando a las 10 de la mañana se lea la lectura completa. Ahora, un detalle interesante, Santiago y Lorena, es que los abogados de Ollantaytamala y de Nadine Heredia estaban pidiendo que la ejecución de la sentencia fuera luego de la lectura definitiva, es decir, a partir del 29, si es que tenía que llevarse a prisión a sus defendidos, esto fuera a partir del 29 de abril cuando se leyera la sentencia definitiva. Sin embargo, esto no ha sido así. La sala ha señalado que esta sentencia se vaya cumpliendo. Cuando va saliendo un auto le vamos a avisar a nuestro camarógrafo, no vaya a ser atropellado aquí. Juan Carlos. Bueno, así está aquí en los exteriores. Sí, Lorena. ¿Llegaste a ver a Ilan Heredia, que también estaba presente en la audiencia, el hermano menor de Nadine Heredia, uno de los sentenciados en este momento? Sí, no estaba presente. La sala ha ordenado su captura, ¿no? Captura. Correcto. Para que pueda ser internado en un establecimiento penitenciario. Él no concurrió, entiendo, estaba de manera virtual y se ordenó su ubicación y captura para cumplir esta sentencia, por lo menos en esta primera instancia. Santiago. Ahora, Santiago Gaztañaduy, cuéntanos quiénes estaban también presentes en esa audiencia, porque veíamos a Gaztañaduy que finalmente con esta empresa Todograf se tiene que disolver, el Partido Nacionalista también se tiene que disolver. Lore. Por cierto, Juan Carlos, te dejamos un momento porque nos vamos a la casa de la familia Humala Heredia en Surco. Ahí está Yanela Aguirre. Así es, Lorena, aquí el movimiento policial aún no se da, pero sin embargo sí podemos indicar que en ese momento, hace instantes nada más, ha llegado hasta la vivienda de la familia Humala, en este caso la madre de Nadine Heredia. Hablamos de la señora Antonia Alarcón Cubas, quien ingresó brevemente hasta la vivienda, entendemos, para saber cuál es la situación en ese momento de su hija. Además, también ha ingresado un representante de la defensa legal de la ex primera dama, que como indicamos se ha quedado en todo momento en su vivienda ubicada en el Jirón Fernando Castrat a escuchar parte de la audiencia, pero también ha evitado brindar algún tipo de declaración. Los medios de comunicación estamos aquí a la expectativa, como te indicábamos, no ha llegado ningún patrullero de la Policía Nacional, tampoco ningún agente policial para hacer efectiva esta medida. Por supuesto, la señora Antonia Alarcón también está sentenciada, ha sido sentenciada a 5 años de cárcel, pero con prisión suspendida 4 años. De ahí que ella no tiene que ir a prisión y de todas maneras, frente a la prisión efectiva de su hija, está acudiendo a verla en su casa porque ella se venía recuperando de una operación, que era la información que teníamos. Bien haces el sentido, Yanela, cuando dice no vemos todavía policías, el movimiento para que sea trasladada. No sabemos si eso va a cambiar considerando el tema médico, porque entiendo se presentó un certificado. Mira, la llamada que hacía Ollantaytamala en el momento en el que levantaban la audiencia te podía indicar que estaba quizá comunicándose con alguien de mucha confianza, con ¿no? su Era un esposa, momento, probablemente. Probablemente. Entonces, estamos ante un momento decisivo para estos políticos que ya cumplieron en algún momento algunos meses de prisión preventiva. En el año 2017
y por un habeas corpus del Tribunal Constitucional salieron de esa situación de restricción de libertad. En medio de la sentencia, ellos todavía tienen un hijo menor de edad, un hijo que va al colegio, entonces probablemente también eso es parte, sus otras hijas, entiendo, viven fuera, estudian fuera, entonces eso también me imagino que hace todo un movimiento familiar previo, porque los abogados, más allá de, como tú bien dices, anticipaban ser exculpados. Claro, una absolución. Una absolución. Más allá de eso, en el peor escenario, si eran hallados culpables, anticipaban que esta sentencia todavía no se iba a hacer efectiva hasta la lectura completa de la sentencia o en todo caso hasta una segunda instancia, como ha sucedido en algunas oportunidades porque la ley lo permite. La ley permite que haya esta discreción del juez para una persona que ha asistido a las audiencias, que no ha faltado, que no ha tenido una mala conducta procesal, pueda dársele esta presunción o este permiso de esperar al fallo de la segunda instancia. Sí, no ha pasado en este caso y estamos hablando del tribunal conformado por la jueza Naiko Coronado, Mercedes Caballero y Max Mengoa, que en este último caso es quien no ha encontrado el delito de lavado de activos, pero es un tribunal compuesto de tres personas, ¿no? Pero en el caso de Ollanta Humala no ha encontrado lavado de activos, pero sí lo encontró en el caso de Nadine Heredia, porque en el caso de Nadine Heredia el fallo ha sido unánime y en el fallo de Ollanta Humala el fallo ha sido dividido por mayoría. Vamos a ver precisamente el documento generado por el Poder Judicial, donde se escribe, se deja sentado el fallo que hoy ha condenado a 15 años de prisión a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Vamos a escuchar el momento de los jueces pronunciando esta decisión. Por favor. Por mayoría de las señoras jueces Caballero García y Coronado Salazar, imponer las siguientes penas. Al señor Ollanta o Moisés Humala Tazo, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. Condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privado de su libertad ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe, debiendo, asimismo, teniendo en cuenta su presentación a la audiencia el día de la fecha, debe retomarse el cómputo de privación respectiva, el cual vencerá el 28 de julio de 2039, disponiéndose la inmediata ejecución del mandato judicial por parte de la Policía Judicial. Asimismo, a la pena de 730 días multa, que a razón de la suma de 130 soles por día multa equivale al monto de 94.900 soles que deberá abonar a favor del Tesoro Público en el plazo legal establecido del artículo 44. A Nadine Heredia Alarcón, ya casi por unanimidad, la pena conjunta de 15 años de pena privativa de libertad, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal, condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privada de su libertad, ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe, disponiéndose la emisión de órdenes de captura en su contra a fin que sea ubicada y puesta a disposición del juzgado para el cumplimiento de la condena impuesta. Y la pena de 730 días multa, que a razón de la suma de 7 soles con 74 céntimos por día multa equivale al monto de 5.418 soles que deberá abonar a favor del Tesoro Público en el plazo legal establecido en el artículo 44 del Código Penal. A Ilan Paul Heredia Alarcón, la pena de 12 años de pena privativa de libertad, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal, debiendo ser cumplida en el establecimiento penitenciario que el INPE designe y habiéndose presentado a la audiencia judicial, la sanción penal referida debe ejecutarse